Bueno, para empezar es importante entender qué son en primer lugar las estructuras de control en programación. Las estructuras de control son instrucciones que permiten romper la secuencialidad de la ejecución de un programa. Ustedes saben que, como hemos visto, la ejecución de un programa va pues línea tras línea, una serie de instrucciones seguida de la siguiente, y lo que hacen las estructuras de control es permitirnos romper esa secuencia. Entonces esto significa que una estructura de control va a permitir que se realicen unas instrucciones y omitir otras, lo cual a veces resulta siendo bastante útil a la hora de programar. Entonces esto se hace de acuerdo a la evaluación de una serie de condiciones, del cumplimiento o no de una serie de condiciones. Entonces, en ese orden de ideas podemos ver aquí el primer tipo de estructura de control, que son de tipo selectivo, y estas nos van a permitir escoger un camino entre una o más opciones a la vez. Entonces, aquí tenemos un ejemplo a la derecha en este diagrama, en donde tenemos al inicio un proceso, luego viene una condición que básicamente es una pregunta, esto siempre es una pregunta, y esa pregunta, que pues va a ser o verdadera o falsa, nos va a determinar los siguientes pasos a seguir. En caso de que sea falso, entonces se van a hacer los pasos que están aquí, estarían aquí a la izquierda, y en caso de ser verdadera serían los que están aquí a la derecha. Posterior a que haga dichos procesos, entonces va a continuar con la secuencialidad de la ejecución. Entonces aquí continuará con otra serie de instrucciones. Entonces un ejemplo es el que tenemos aquí, y es el que dice: si la variable nota final es mayor o igual a 3, entonces vamos a decir que esa materia está aprobada. De lo contrario, vamos a decir que esa materia es reprobada. En nuestro diagrama sería, pues la condición sería: nota final es mayor o igual a 3, ¿cierto? Entonces ese sería el primer punto. Aquí sería nota final, nota F, llamémoslo, es mayor o igual a 3. Ya después vamos a ver qué significan estos símbolos y cómo se aplican los numeradores. Entonces, en caso de que esto sea verdadero, se hace el proceso verde, que en este caso sería pues hacer lo que vimos en clases pasadas, logger.log, y poner en el registro pues aprobado, ¿cierto? Aprobado. Y en caso de que eso sea falso, entonces se ejecutaría el proceso azul, que sería decir lo mismo, logger.log, y acá sería reprobado. No vamos a hacer la serie de instrucciones solo por ahora, sino vamos a revisar la lógica, que es lo más importante en este momento. Ya después lo haremos con el código específico. Entonces ya cuando hace eso, pues si hay más instrucciones, ejecuta las otras instrucciones; si no, pues acaba con lo que diga esa función. El segundo caso que tenemos de tipos de estructura de control son las repetitivas. Estas suelen ser asociadas, o también se les llama bucles, por lo que pues la razón es porque permiten ejecutar instrucciones varias veces mientras que se cumpla una condición. Entonces aquí en el diagrama que tenemos a la derecha podemos ver que pues previamente hay una serie de instrucciones, ¿verdad?, que estarían aquí arriba. Luego se hace una pregunta, una condición, ¿cierto?, que va aquí, es básicamente la pregunta. Y dependiendo del resultado de esa pregunta, es decir, si es verdadera o falsa, se ejecuta un proceso en caso de que sea verdadera, que sería este azul, y en caso de que sea falsa, pues continuaría con otra serie de instrucciones posteriores a dicha pregunta.
Entonces, supongamos que la condición dio, en este caso, verdadero o sí, entonces se ejecutaría el proceso verde, y después de ejecutar el proceso verde, no termina, sino que termina, pues sí, lo ejecuta, y luego vuelve a preguntar, a hacer la pregunta, vuelve aquí. Si esa condición sigue siendo verdadera, vuelve y entra a ejecutar el proceso y vuelve otra vez a preguntar. Entonces esto se puede volver un ciclo infinito. Todas las veces que esto se cumpla se va a repetir este mismo proceso una y otra vez hasta que la condición no se cumpla. En ese caso, cuando la condición no se cumple, entonces vamos a salir, ¿cierto?, de esa espiral o de ese bucle, y finalmente vamos a ejecutar pues las condiciones que estarían después de esa pregunta. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a verlo. Aquí a borrar un poco para poder ver mejor. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces el ejemplo es, mientras que la variable número sea menor a 100, entonces sumarle a número 1 y escribir procesando número. Entonces en este ejemplo lo que tendríamos es que en primer lugar tenemos una variable que es número. Entonces previo a la pregunta tendríamos, seguramente en algún lugar habremos declarado la variable número, num, digamos aquí, igual a, no sé, 90. Bueno, eso es un 9, 90. Entonces, luego llegamos hasta aquí a la condición que pregunta, num, ¿cierto?, ¿es menor a 100? Sí, en este caso sí. Entonces tendríamos que a num hay que sumarle 1. Num es igual a num más 1. ¿Cierto? Entonces acá tendríamos que ya no sería 90, sino 91. Y luego tendríamos que llamar a logger.log procesando, y le ponemos dentro de los paréntesis procesando num. En ese caso sería procesando 91, por ejemplo. Luego y vuelve y hace la pregunta. Entonces vuelve aquí y hace la pregunta. ¿Num sigue siendo menor a 100? En este caso sí, porque num es 91. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, esto va a pasar, este ciclo se va a repetir muchísimas veces, ¿cierto? En cada vez va a decir 90, pues 91, procesando 91, luego sigue siendo menor, sí, entonces 92, procesando 92, vuelve y pregunta, menor, sí, 93, procesando 93, y así hasta 99. Entonces 99 menor a 100, sí, entonces súmelo, da 100, hice procesando 100, y ya cuando vuelve a preguntar, ya no va a ser num, ya no va a ser menor a 100. Entonces va a continuar con la ejecución, lo que siga después de esa pregunta. Entonces, para no tener que hacer esta pregunta 100 veces, tenemos una estructura que nos permite hacer esa pregunta una y otra vez con una sola línea de código o un par de líneas de código muy concretas y muy cortas. Entonces resulta bastante útil. Después ya veremos cuáles son la estructura de ese tipo de estructura de control repetitivo. El tercer tipo de estructura de control tiene que ver con el control de excepciones. Entonces las excepciones ocurren cuando hay un error en el código. Entonces lo que van a hacer estas estructuras es permitirnos probar instrucciones o anticiparnos al manejo de un error. Recuerden que cuando nosotros tenemos un error dentro de nuestro código, como tal el depurador, el script, nos va a botar una barra roja en la parte superior donde nos va a decir ese error, y él no va a continuar
ejecutando el código hasta el final, sino él se queda y deja de ejecutar. Entonces, para evitar de que deje de ejecutar el código, nosotros podemos poner dentro de este tipo de estructuras algunas instrucciones que nosotros sabemos o que sospechamos podrían generar error, y en caso de que boten error, pues hay una alternativa o hay una otra parte de la estructura que maneja ese error para que pueda continuarse ejecutando el código sin tener que depender de que el código siempre esté perfecto, porque a veces se presentan uno que otro error, ¿cierto? O algo que yo quiero validar. Entonces ahí resulta bastante útil. Después vamos a hablar de un ejemplo muy concreto en donde el try catch resulta bastante útil. Nosotros lo hemos aplicado, por ejemplo, para la creación de carpetas automáticas en Drive. Entonces lo que hacemos es probar si ya, o llamamos, ¿sí? La prueba, o el try sería probar si una carpeta ya existe en Drive, o sea, buscarla. Si no la encuentra, seguramente va a botar error, porque yo esa carpeta después la voy a usar para buscar un archivo dentro de ella. Pero si yo no encuentro esa carpeta, cuando le diga busque un archivo dentro de esa carpeta, va a botar error. Entonces en ese caso, yo lo que tendría que hacer es en el catch crear esa carpeta. Entonces este es un ejemplo donde perfectamente podría ser bastante útil tener un try en donde yo intente primero buscar la carpeta y en caso de que no la encuentre, pues la creo. Entonces nos aseguramos que los dos casos se van a cumplir, cuando la carpeta existe como cuando no, entonces la crea, sin tener que dejar o de a medias las instrucciones, por así decirlo, que separe el código y bote la barra roja de error. Otro ejemplo que es un poquito más simple es este que está acá, que es, por ejemplo, intentar hacer una operación A y B. Lo podemos poner dentro de la prueba de lo que queremos probar. Si eso bota un error, entonces se hace una serie de correcciones o se ejecutan unas acciones específicas, y si no, pues simplemente sigue derecho, ¿sí? Como si nada hubiera pasado. Cuando A y B podría ser un error, por ejemplo, cuando A es un carácter especial y no es un texto, o por ejemplo es true, y B, por ejemplo, es no sé, false. True más false, eso es una operación rara, seguramente eso bote error. Entonces, ese tipo de cosas. O cuando yo estoy comparando tipos de datos que son diferentes. Entonces, por ejemplo, podríamos tener ahí, no sé, textos con booleanos, ¿sí? Eso pueda que bote error. Entonces, ese tipo de cosas nos permitiría manejar ese error, el try y el catch, que después vamos a ver cómo se declara en scripts.